te damos lugar, Florencia. Bueno, buenas noches a todos. Le damos gracias al Señor por esta noche, por poder estar reunidos en su nombre y por la oportunidad de alabarlo, de adorarlo, porque realmente es un privilegio tener su espíritu y disfrutar de su amor, de su presencia, de su sostén, de su compañía. Así que, bueno, le damos autoridad y libertad al Espíritu Santo para que nos ministre en esta noche a través de la alabanza y también de la palabra que se va a dar esta noche. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Marcharemos unidos lado a lado en amor. Marcharemos unidos lado a lado en amor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición. Gloria a Cristo, su Hijo, que nos da la salvación. Y al Espíritu Santo, que nos une en comunión. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Amén. Gracias Señor, porque si hay un factor que nos une, Señor, es el amor que tú has derramado por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Y gracias Señor, porque así, de esa manera, es la única forma, Señor, en que el mundo va a creer que somos tus hijos, Señor. Y es porque nos amamos, Señor, porque nos apoyamos, Señor, porque nos ayudamos, porque reímos con el que ríe, porque lloramos con el que llora, Señor. Así que, Padre, gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, recibamos tu Espíritu Santo y podamos amarte a ti, pero también amarnos entre nosotros, Señor. Y, Padre, gracias porque nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Tú fuiste a esa cruz a morir por todos y cada uno de nosotros, Señor. Y eso, Padre, provoca un amor y un agradecimiento en cada uno de nosotros. Así que te vamos a volver a adorar, Señor, con este mismo tema, Señor, con esta misma adoración.
Y te pido que en este tiempo podamos llevar una adoración, Señor, que llegue hasta tu trono y que también sean preparados nuestros corazones, Señor, para recibir la semilla que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Marcharemos unidos lado a lado en amor. Marcharemos unidos lado a lado en amor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición. Gloria a Cristo, su Hijo, que nos da la salvación. Y al Espíritu Santo, que nos une en comunión. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor, en su amor. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Gracias, Señor. Porque en verdad, Señor, es hermoso estar los hermanos reunidos y en armonía. Es allí donde tú derramas bendición y vida eterna, Señor. Amén. Y Padre, yo te pido en este momento, Señor, la unción de tu Espíritu Santo sobre Ezequiel, Señor, para que él pueda compartir la palabra que tú has puesto. Así que decimos y preparamos nuestro corazón para escucharlo ahora, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, me imagino que bien, espero que bien, que sea una noche bendecida, que hayan tenido una jornada bendecida. Realmente me emociona siempre el poder llevar la palabra de Dios, el poder transmitir el mensaje de Dios. Así que me siento con mucho gozo en esta noche de poder realmente transmitir lo que el Señor quiere hablarle a su pueblo. Y gozoso porque el Señor en esta última etapa nos ha llevado por muchas pruebas, por muchas etapas que no habíamos transitado antes, pero realmente fue el Señor el que nos sacó, fue el Señor el que nos permitió salir de todo esto,
y por eso me da gozo, porque siempre creyendo que el Señor es el que tiene el dominio de todo y todo tiene un porqué, y siempre buscando el porqué y la razón de eso y sacando lo bueno, siempre creyendo que es el Señor el que nos acompaña y nos saca de todo esto. Y saben que en todos estos meses venimos transitando lo que le llama la mayoría una nueva forma de vida, una nueva normalidad, como le dicen muchos, y esto se plasmó en nuestro trabajo, se plasmó en la vida escolar de los chicos, en nuestra vida, en nuestra casa. Todo ha cambiado, todo ha sido diferente, algunos en su casa trabajando, otros sin trabajar, otros yendo a trabajar con restricciones, etcétera. Y saben que para la iglesia también hubo un gran cambio. Para la iglesia también, para el pueblo de Dios, hubo un cambio muy importante, ¿no? Y saben que en este tiempo lo que me venía sonando mucho, y realmente lo he vivido en la última etapa, era la frase guerra espiritual. Y yo pensando en todo esto decía, pensar que en muchos años de mi cristianismo, en muchos años de haberme convertido al Señor, la frase guerra espiritual era como que no se hablaba, ¿no? De eso no se habla. La guerra espiritual está siempre cerrada para personas especiales, para personas que realmente cumplen un montón de requisitos, y de eso no se habla. Entonces, cuando había estudios de guerra espiritual, todos decíamos, wow, van a enseñar guerra espiritual. Y era como que uno se imaginaba en la entrada del lugar donde iban a dictar eso, a ver, dígame su currículum, y uno tenía que decirle, bueno, yo vengo pasé por párvulo, pasé por preadolescente, pasé por reunión de jóvenes, hice 5 congresos, charlé, tuve reuniones especiales con el pastor, todo, y te dejaban pasar. Uno decía, es imposible entrar a ese lugar, deben ser super hombres y super mujeres los que participan de esas reuniones. Y en este último tiempo, esa guerra espiritual se ha vuelto mucho más real en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque antes nosotros dejábamos que la guerra espiritual sea para personas que realmente estaban pasando situaciones difíciles y que lo trataban simplemente con el pastor y bueno, son ellos, mirá, me han dicho que tienen mucha guerra espiritual en su casa, mucha guerra espiritual en su trabajo, en su vida, es una persona que la está pasando muy mal, y los demás nos quedábamos apartados de todos estos temas. Entonces, quedaba siempre para el pastor un grupo de personas, y las personas que debían ser tratadas por ese ámbito espiritual del cual estaban pasando momentos malos. Pero hoy en día es diferente. Hoy en día la guerra espiritual ha llegado a nuestras casas, hermanos. Con esto de la pandemia, con esto de los problemas económicos, con esto de todo lo que escuchamos todos los días, la guerra espiritual ha llegado a nuestras vidas, ha llegado al pueblo de Dios completo, y siempre ha sido así. Solamente que muchos preferíamos no hablar de ese tema, no mirar ese tema, no escuchar ese tema, y siempre cargar como les decía, con las personas especiales, que son las personas que llevaban adelante la guerra espiritual. Y en este tiempo, esto se ha vuelto mucho más real. Me acuerdo que el año pasado, mis queridos maestros Luciano y Federico nos enseñaron sobre guerra espiritual. Me acuerdo que el pastor empezó a dictar el curso de guerra espiritual. Me acuerdo que hubo prédicas sobre guerra espiritual, y nunca pensamos o nunca nos imaginamos que el Señor nos estaba hablando y nos estaba preparando para algo que iba a venir a futuro. Nunca pensamos que eso iba a llegar de esta manera al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, el Señor nos habla y nosotros como que decimos, bueno, pero debe ser un mensaje para algunos. Bueno, pero el Señor nos dijo tal cosa y bueno, ya pasará. Y nunca prestamos atención. Y lo bueno del Señor es que el Señor nunca se calla, hermanos. El Señor nos prepara para todos. Tenemos que estar siempre atentos a todo lo que nos viene enseñando el Señor. Hoy vamos a ver que, me acuerdo la última prédica que me tocó dar en el mes de enero o febrero, si no recuerdo mal, hablé sobre los dones espirituales.
y era lo que el Señor quería enseñar en ese momento. Y no saben cuán importantes son en estos momentos los dones espirituales. No saben cuánto ayudarían al pueblo de Dios en estos momentos los dones espirituales. Y el Señor ya lo venía anunciando enero de este año, antes de pandemia, antes de enfermedad, antes de todo lo que vino. El Señor ya venía hablando de los dones espirituales y de cómo esas eran herramientas importantes para el pueblo de Dios. Entonces, en esta noche, siguiendo con la línea de la frase que dijo el pastor el sábado pasado, casi finalizando la reunión, dijo algo muy importante y que para mí fue la confirmación de lo que yo ya venía preparando. Él dijo, somos soldados comando. ¿No? Y yo cuando dijo eso al terminar la reunión dije, wow, era lo que el Señor me venía diciendo. Y terminando la reunión el pastor dice esto y para mí fue la confirmación. Y realmente somos soldados comando. Y realmente somos soldados en el pueblo de Dios. Y realmente vamos a tener que librar una batalla. Y realmente vamos a tener que pelear, no solo por nosotros, no solo por nuestras vidas, no solo por la vida de los seres que queremos, sino por toda esta gente que no conoce al Señor y que realmente vamos a tener que arrebatar de las tinieblas. Y imagínense que para arrebatarlas de las tinieblas no va a ser tarea fácil, hay que pelear. Y para poder pelear tenemos que ser soldados preparados. Y realmente el Señor nos dio todas las herramientas, todas las armas necesarias para poder hacer esa tarea, para poder llevar adelante esa tarea. Entonces, les voy a compartir ahora pantalla para que podamos ver los versículos. Ahí no sé si ya me están viendo. Sí, ese se ve perfecto. Muy bien. Gracias, Walter. Entonces yo le puse a la prédica, somos soldados del ejército de Dios. Somos realmente personas especiales para el Señor y todos lo somos. No queda esto para solamente personas especiales. Realmente cada uno de nosotros podemos ser soldados en el ejército de Dios, necesarios para el Señor, útiles para el Señor. El Señor realmente nos ha elegido para poder llevar adelante esta tarea. Entonces, yo encontraba estos versículos para comenzar y cuando los leía decía, qué gracioso, ¿no? Porque realmente los elaboró una misma persona, todos salieron de una misma persona. Dice 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios y para eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Lo que quisiera remarcar aquí es que dice, pelea la buena batalla de la fe. Está hablando de una guerra, ¿no? Y después dice, para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Quizás algunos me puedan decir, hermano, pero cuando yo hice mi oración de fe estaba solo en una habitación, en un momento en que el Señor me habló y no había testigos. Bueno, yo en esta noche quiero decirte, hermanos, que estaba lleno de testigos. Los cielos en ese momento estaban llenos de testigos aplaudiendo esa decisión que habías tomado. Entonces, había muchos testigos. Por eso acá Pablo le decía a Timoteo, hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. En 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel, ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Nuevamente lo importante aquí, he peleado la buena batalla. Otra vez nos habla de una guerra, ¿no? Después dice en Filipenses 2:25, igualmente me parece necesario mandarles al hermano Epafrodito, mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades.
Entonces, esta persona realmente vivía en guerra. Esta persona realmente, para él, todo era guerra, ¿no? Y cuando uno lo lee, si no conociera de quién se trata, lo primero que pensaría es, bueno, este debe ser un teniente coronel retirado del ejército, hombre de 1000 batallas, hombre de 1000 peleas, hombre de 1000 victorias, condecoradísimo, porque realmente solamente nos imaginamos nosotros que son los únicos que viven y viven para la guerra y piensan en guerra y hablan de guerra y toda su vida es guerra. Pero sin embargo, las dijo Pablo, una persona que si bien era preparadísimo, de la guerra no participó nunca. Sin embargo, era una persona que la Biblia no habla en ningún momento de que haya participado de una guerra, de que haya estado en batallas, de que haya peleado, ¿no? Era un hombre preparadísimo en otro aspecto. Pero sin embargo, era una persona que de manera, para mí, extraordinaria, entendió de qué se trataba la guerra espiritual. Entendió que las victorias no se ganan en el ámbito físico, las victorias se ganan en el ámbito espiritual. Las victorias que vamos a tener nosotros, las vamos a tener en el ámbito espiritual. Hermanos, el tener más o menos cosas, el tener una buena vida económica, el tener una vida sin que uno le dice, wow, este chico vive re bien, trabaja re bien, tiene una buena familia, ya a veces lo tomamos nosotros como victoria, ¿no? Y no entendemos que las victorias las vivimos en el ámbito espiritual. Es allí donde vamos a tener que pelear, es allí donde vamos a tener que guerrear. Y Pablo lo entendía a la perfección. Pablo había logrado un nivel de entendimiento que realmente he visto poco en la Biblia de esta manera, hablar así, porque realmente él vivía en el ámbito espiritual. Él sabía que a las personas que él preparaba debía prepararlas y alentarlas y guiarlas en el ámbito espiritual. ¿Sí? Así que vamos a sacar la pantalla. Entonces, como les decía en un principio, a mí me tocó vivirlo en carne propia. Saben que, bueno, ya es de público conocimiento que nosotros estuvimos enfermos desde principios de septiembre, nos agarró coronavirus. No esperaba que me llegue tan pronto, se lo digo sinceramente, no esperaba ser de los primeros, de los pioneros, como se dice, ¿no? En la iglesia me tocó a mí, uno de los pioneros. Yo siempre decía, no me gustaba decir, no nos va a tocar. Yo lo que decía era, Señor, yo sé que a algunos le va a tocar, pero yo te pido que al que le toque no la pase tan mal. Era lo que yo siempre decía. Bueno, el Señor me dijo, sí, bueno, vos primero. Y nos tocó pasarla y al principio fue tranquilo, al principio la veníamos pasando normal, con síntomas leves, y esto fue aumentando a lo largo de los días. Y saben que a medida que iba pasando el tiempo y estos síntomas se volvían más fuertes, la cosa se empezó a complicar. Y peor porque nosotros nos tocó en un momento en que si uno veía las noticias todo estaba mal. La salud estaba mal, no había camas, no había atención telefónica, todos se quejaban, en los teléfonos uno escuchaba las redes sociales, gente llorando, no lo han atendido mal, no hay camas, me rebotaron en todas partes. Entonces uno realmente le empezaba a entrar angustia, porque uno decía, ¿qué pasa si me toca salir a buscar una ayuda médica y con todo esto que está tan mal, no sé qué vamos a hacer? Y saben que empezamos a sentir como que nos empezamos a quedar sin recursos, por decir así, a dónde acudir. Pero el Señor me mostraba que Él estaba, que el Señor estaba acá con nosotros, ¿no? Y saben que, como les decía, a medida que se iba complicando, Moni más que yo, porque de alguna manera yo la llevaba y tenía síntomas sí, pero la podía llevar, pero Moni se empezó a complicar un poquito más. Entonces, cuando se empezó a complicar,
yo prácticamente no dormía, porque realmente tenía la angustia de que Moni se ahogue algo mientras dormíamos, y realmente me sentaba en la cama, dormía sentado, dormitaba sentado, por decir así, y ante cualquier movimiento o algo, la sentía que se levantaba, que tosía, además me despertaba. Y dije, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Para estar atento a Moni solamente? No, entonces empecé a orar. Empecé a orar y a orar y a orar y a orar. Y en un principio yo oraba, Señor, por favor, que podamos tener un buen descanso, que Moni le atenúen los síntomas, por favor, por favor, por favor. Y, 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 y pasaban los días y pasaban los días, y por ahí Moni se me ponía peorcito algunos días, otros días un poquito mejor. Y llegó un momento en que el Señor me dijo, guerrea, no pidas por favor, luchá, para eso te quiero. Y a partir de ese momento mi oración empezó a cambiar. Yo empecé a guerrear, empecé a declarar, empecé a tomarme de las promesas del Señor, empecé a declarar que la enfermedad no era victoriosa sobre nosotros, que Dios era más victorioso. Y saben que la seguía a todos lados Moni. Moni se levantaba al baño, estaba descompuesta y yo estaba atrás de la puerta del baño ahí, clamando y declarando, y eran las 4 de la mañana y no importa, y pasaban los días y yo no dormía, andaba con una ojera terrible así, pero no importa, ¿no? Era lo que había que hacer, era para qué el Señor me estaba haciendo pasar este proceso. Y ahí el Señor me hizo acordar de un sueño, de una visión que tuvimos, no me acuerdo en qué momento, hace muchos meses ya, donde en una reunión de oración, el Señor nos mostraba que había armaduras relucientes sin usar en colgadas, ¿no? Y que nadie las usaba. Estaban colgaditas nuevas y el Señor decía, ahí están a disposición de los que la quieran. Son armaduras que son necesarias. Y nosotros las teníamos colgadas en ese momento y nadie las usaba. Y me vino en ese momento esa visión de decir, tenemos las armas. Y ahora lo vamos a ver en qué versículo lo tenemos. No sé si ahí ya me tienen, perdón, pero yo no me veo. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Fíjense en este versículo y dice, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Sabemos que los demonios, los espíritus, el diablo en sí mismo, es poderoso, pero ¿es más poderoso que Dios? No. Pero sí Dios nos está advirtiendo en este versículo que llevemos todas las armas para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan un buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Entonces, como les decía, el Señor nos da las armas. El Señor
ya nos preparó herramientas útiles para poder pelear. Y cuando me vino a la mente este versículo, me pasaba algo muy gracioso, porque era como que en algunos días de la enfermedad Moni se sentía mejor, y llegando la tardecita noche, empezaba la fiebre, empezaba la tos, y era como que yo decía, bueno, a ponerse la armadura otra vez, papá, a calzarse de nuevo porque la noche va a estar difícil. Y era así día tras día, pero ya era diferente. Creo que ya había otra confianza, ¿no? Era como que uno ya se sentía diferente, ya no era que estaba abandonado, sino que es como que yo creo que me pasa a mí, ¿no? No sé a los demás, pero me pasa a mí, me gusta el deporte, me gusta el fútbol, y es como que, bueno, mi puesto preferido es el de arquero, ¿no? Pero cuando uno se calza los guantes, es como que es diferente. Yo a mano pelada, pero uno se calza los guantes y es como que el arquero de la selección argentina y te sentís diferente, ¿no? Entonces, en ese momento cuando me vino a la cabeza lo de la armadura, era como que ya era diferente. Ya tenía otra cosa con la cual guerrear. Ya no estaba a mano pelada tratando de hacerle frente a toda esta situación. Y aunque sabemos que la enfermedad existe y que la enfermedad y los síntomas son reales, también se desarrolla toda una batalla espiritual, ¿no? Cada mensaje que escuchamos en la televisión, que está todo mal, que todos están muriendo, que la economía va por el piso, que a dónde vamos a llegar, que esto va a ser Venezuela, que esto, todo eso es espiritual y todo eso nos llena, nos carga y uno siente como que está perdido, como que no vamos a poder hacer nada ante lo que viene. Y entonces tenemos que estar atentos, hermanos. Tenemos que saber que esta guerra no para, que esta guerra es de 24 horas, que esta guerra, para los que ya lo pasamos a esta parte de la enfermedad, todavía nos queda batallar por las demás personas, hermanos. Batallar por los que ahora quizás están pasando la enfermedad, batallar por las personas que están angustiadas en la calle, batallar por todas estas cosas malas que ha sacado la enfermedad de las personas. Se ve maldad por todos lados, se ve egoísmo, se ve, como les decía, maldad, se ve cómo hay maltrato. Entonces, todo eso es espiritual, todo eso se está desarrollando. Y nosotros tenemos que combatirlo, tenemos que estar preparados para eso, porque para eso somos soldados de Dios. Así que, entonces tenemos las armaduras, la armadura necesaria para poder hacer frente a todo esto. Yo recuerdo que cuando, lo deben recordar los que íbamos a la congregación los días sábados, muchos estábamos acostumbrados a llegar a las 9, 9:05, 9:30, algunos un poquito más atrasados, 10 menos cuarto, los últimos, pero estábamos acostumbrados a eso. Y a veces no nos poníamos a pensar que la reunión comenzaba muchas horas antes, con una guerra espiritual previa que llevaban adelante nuestras queridas hermanas de intercesión, mis compañeritas, como yo les digo, mis compañeritas de intercesión, donde ellas vienen batallando de varias horas antes, ¿no? Ellas son, para que lo veamos gráficamente en la guerra, ellas son la artillería pesada, esa artillería que nosotros vemos al soldado en la televisión, en la película, que dice, aquí Apache 3, por favor, tirame bomba a las coordenadas 3, 4, 7, 25, 31, 26, y empiezan a caer las bombas a ese lugar, y uno escucha que el soldado dice, están ablandando al enemigo, están ablandando el terreno. Bueno, esas son las hermanas de intercesión. Las hermanas de intercesión que saben a dónde tienen que tirar las bombas para ir ablandando al enemigo, para que después cuando comienza la reunión y empieza la alabanza y empieza la adoración, podamos arrasar con todo eso. Pero para eso hubo una guerra previa, para eso hubo una pelea previa, para eso hubo hermanas que han estado poniéndose al frente y peleando y batallando con la guía del Señor, porque es el Señor que las guía y les indica por qué, para dónde deben apuntar, como les digo, son las coordenadas clave, en dónde está el enemigo, qué está haciendo, cómo viene ese día, y están peleando. Y estábamos acostumbrados a eso, a que eran las hermanas de intercesión que hacían la guerra antes que nosotros.
Y después me tocó empezar a vivirlo junto a ellas, empezar a compartir esas reuniones, y uno decía, wow, esto es pesado. Nunca me imaginé todo lo que se desarrollaba antes de una reunión. Nunca me imaginé toda la guerra que había antes de una reunión, antes de comenzar. Uno muchas veces piensa que comienza con la alabanza. Hay muchas cosas que pasan antes de eso, ¿no? En un ámbito diferente que no podemos ver con nuestros ojos terrenales. Así que ahora la cosa cambió, como les dije. El Señor nos está diciendo que la armadura está disponible, el Señor nos está diciendo que todos somos soldados, el Señor nos está diciendo que la guerra espiritual se está haciendo más palpable en este tiempo y vamos a tener que llevarla adelante todos juntos, hermanos, todos juntos, porque esta guerra la ganamos entre todos, con el Señor como guía, pero todos unidos. Decía la canción hace rato, marcharemos todos unidos. Esa es la clave, marchar todos unidos. En un momento en el que todos necesitan de todos. En algún momento nosotros necesitamos de ustedes, necesitamos de sus oraciones, porque realmente, como decía el hermano el sábado pasado, se siente el acompañamiento en las oraciones, se siente que no estás solo, se siente que hay gente guerreando ahí con vos. Y qué lindo cuando uno lo entiende, porque después uno dice, ahora me toca a mí guerrear por los otros. Ahora yo estoy mejor, ahora yo ya la pasé, ahora me toca a mí agarrar mi armadura y empezar a pelear. Y esta pelea va a tener muchos frentes, porque como les decía hace rato, nosotros tenemos que muchas veces cuidar a nuestra familia, cuidar nuestro trabajo, cuidar a nuestros compañeros de trabajo, cuidar a nuestros hermanos, orar por nuestros pastores. Esta guerra tiene muchos frentes, pero la armadura está preparada para resistir todo eso, hermanos. La armadura está preparada para que podamos llevar adelante una buena batalla. Amén. Así que ahora yo les voy a mostrar, porque la armadura está buena, la armadura es impecable, porque la hizo el Señor, porque el Señor supo cómo desarrollarlo, pero nosotros tenemos que estar preparados para poder usar esa armadura. Esa armadura requiere de una preparación nuestra para poder usarla, porque si no hay preparación, vamos a tener el escudo, vamos a tener la espada y vamos a decir, ¿qué hago con esto ahora? ¿Cómo lo utilizo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, hay una serie de características que tienen que tener los soldados, porque saben que un buen soldado, en general, es observado, es seguido por otros soldados. Un buen soldado, cuando es buen soldado, es ascendido y a partir de ahí tiene subordinados y es seguido. Y nosotros tenemos que ser esos buenos soldados, tenemos que ser esos guías y lograr que las personas que están en el mundo y que no conocen al Señor puedan posar sus ojos en nosotros y a través de nosotros en el Señor. Pero si nosotros no logramos que las demás personas posen sus ojos en nosotros, nunca vamos a poder atraerlos hacia el Señor, ¿no? Yo escuchaba, hay una página de una empresa que hace remeras cristianas, y la empresa esta tiene un eslogan que dice, provoca la ocasión. Y todas sus remeras y todas sus cosas son hechas de una manera en que al otro le genera curiosidad. Entonces, produce, porque de hecho lo he vivido en carne propia, que uno va al negocio, por ejemplo, ¿no? Y nosotros tenemos un barbijo que tiene un versículo, Jeremías, y dicen, ¿qué es un versículo? Sí, es un versículo. ¿Y qué dice? Ah, mira vos, dice esto, y está muy bueno en este tiempo porque mira, lo podés aplicar en este tiempo de enfermedad. El Señor dice que va a traer cura y medicina y que te va a sanar, y el Señor dice que además de eso te va a llenar de gozo y verdad. Ah, mira vos, ¿y dónde dice eso? Me decía un chico del negocio, ¿no? Búscalo en Jeremías, le digo. Jeremías, este chico me dice que leen la Biblia, él con su novia, atienden un negocio, son jovencitos. Y ellos, alguna vez hablamos con ellos, y él me decía, ¿está en la Biblia eso? Está en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que lograr que la gente levante su vista, saque la vista de todos los problemas, de todas las cosas, alce su vista y nos mire a nosotros y a través de nosotros pueda ver al Señor. Y de esa forma provocar la ocasión, de esa forma que vean en nosotros y decir, che, todo lo que está pasando y mira cómo está. O che, no sé, mira todo lo que le pasó y aún así
no reniega de las cosas que le pasan. Saben que yo creo que muchas cosas buenas pasaron a partir de esta enfermedad que pasamos. Realmente yo he visto cosas buenas como por ejemplo esto de entender que tenemos una guerra, de entender, de poder acercarme al Señor en ese momento de debilidad, en ese momento de somnolencia que teníamos con toda la enfermedad. He podido lograr esta intimidad que quizás en algunos momentos se había perdido porque uno está con tantas cosas en la cabeza, con tantos problemas, con tantas situaciones que empieza un poquito a alejarse y a veces no tenemos tiempo de leer la palabra, no tenemos tiempo de orar. Entonces, esto me acercó al Señor. Por otro lado, yo creo que en este tiempo se ha fortalecido mucho mi matrimonio, porque las situaciones que hemos pasado juntos, yo creo que nos ha fortalecido de una manera especial, ¿no? Son estas situaciones en las que uno necesita a veces y que terminan fortaleciéndonos. Entonces, todo tiene cosas buenas, todo tiene aspectos buenos, ¿no? Todo, como dice acá mi asistente, todo ayuda a bien, ¿no? Ella siempre aportando, ella no quiere salir en la cámara, pero ella aporta, ¿no? Y aquí. Entonces, todo ayuda bien, hermanos. Ahora, yo les voy a mostrar las características que tienen que tener estos soldados. El versículo que vamos a ver, un versículo principal, digamos, de todo esto, está en 2 de Timoteo 2, 3. Unas palabras que le mandaba a Pablo en ese momento a Timoteo, que dice que Timoteo estaba pasando momentos complicados, como lo estamos pasando muchos de nosotros, como lo hemos pasado y como lo están pasando algunos hoy, y necesitaba de aliento, ¿no? Y yo me reía porque decía, mirá el aliento que le manda Pablo. No es el aliento que nos gustaría escuchar a todos nosotros en esos momentos de que estamos pasando cosas complicadas, ¿no? Pero Pablo entendía, como les dije en un principio, Pablo entendía de qué se trataba toda esta batalla. Y la forma de alentar de Pablo era muy especial. Y dice que Timoteo estaba recibiendo muchas complicaciones en donde estaba. Realmente se le habían levantado mucho las personas que estaban en contra de él, en contra de lo que él hablaba. Y en ese momento Pablo le manda estas palabras y dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces, en el 2.3, como dice ahí, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Sabe que un buen soldado, tiene que estar preparado y saber que si va a la batalla, va a tener que vivir penalidades? Seguramente va a pasar momentos complicados, va a pasar momentos difíciles. Tiene que estar preparado mentalmente. Los soldados, como los conocemos nosotros, soldados del mundo, preparados tienen que estar mentalmente. Por ejemplo, soldados de un país como Estados Unidos, sabes que a donde vaya van a pelear. No hay forma de que no peleen. Entonces ellos tienen que estar preparados a saber que van a pasar cosas difíciles, complicadas, van a ver cosas que lo van a afectar mucho. De hecho, lo sabemos, que los soldados que están en batallas terminan muy mal después de su cabeza, de su psicología, terminan muy complicados. Y es por todo lo que viven. Entonces un soldado de Cristo tiene que estar preparado para eso. Tiene que saber que va a sufrir penalidades. Y dice, conmigo, qué bueno esto, es lo que yo le decía al principio, entre todos, hermanos. Pablo le decía a Timoteo algo que él también lo estaba viviendo. Pablo le decía a Timoteo, aquí estoy, yo también lo estoy viviendo, y vos también lo vas a vivir, pero no te preocupes, lo estamos viviendo juntos. Entonces, eso es lo que tiene que vivir hoy el pueblo, unido. Si sufrimos penalidades, como decía el pastor, nos reímos todos en los momentos de alegría y lloramos todos en los momentos de tristeza, pero siempre juntos.
en un solo espíritu. Marcharemos juntos, decía la canción al principio, como un solo espíritu. Y eso es lo que busca el Señor, hermanos. Mostrarnos que sí vamos a sufrir penalidades, pero como buen soldado de Cristo Jesús, todos juntos. ¿Sí? Fíjense en este versículo que dice en Juan 15:20, acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. Y en Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos muestra primero que también vamos a sufrir penalidades, como decía Pablo. Nosotros estábamos acostumbrados a que nuestra vida sea bastante tranquila, vivimos en un país en el cual no hay una guerra desatada física, digamos, contra la iglesia, ¿no? No vivimos en un país en el cual por decir la palabra de Dios podamos morir. No vivimos en un país en el cual por declararnos cristianos no podamos tener un buen trabajo, no podamos acceder a la educación. Vivimos en un país en el cual estábamos acostumbrados, como les dije en un principio, a que la batalla, el rechazo sea en otros países. Acá no llegaba, acá yo puedo decir soy cristiano y no me van a hacer nada, acá yo puedo declarar realmente la palabra de Dios y gracias a Dios que es así, que podamos realmente nosotros tranquilos, podamos llevar la palabra de Dios, pararnos en medio de una peatonal como lo hacen muchos cristianos y agarrar un megáfono y empezar a hablar la palabra de Dios sin que venga, lo arresten y vaya a saber a dónde lo lleven, ¿no? Entonces, estábamos acostumbrados a eso. Y ahora esas cosas el Señor quiere que cambien. El Señor dice, sí, viven en un país tranquilo, sí, tienen la posibilidad de poder decir mi palabra de manera libre, pero aún así estén preparados, porque hay una guerra que se está librando y que quizás físicamente no la veamos, pero sí hay que pelearla y sí se está llevando adelante. Saben que yo decía, o uno piensa, ¿no?, cuando lee sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia, todas estas personas que vivieron en los tiempos antiguos, y yo siempre desde chico traté de pensar en que todos estos héroes, por decirlo así, eran personas como nosotros, eran personas que les pasaban cosas como a nosotros, que vivían cosas como nosotros, que así como realmente se destacaron siendo grandes siervos del Señor, también les pasaban cosas como nosotros. Y traté siempre de pensar que es el Señor el que se manifiesta en ellos de una manera en que hace que ellos puedan ser especiales, pero continúan siendo personas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo se convirtió o bajó a la tierra y se convirtió en uno de nosotros para poder vivir todas esas cosas que vivimos nosotros. Entonces, yo leía el siguiente versículo. En Hebreos 11, 32, 38 dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Hasta ahí, espectacular, ¿no? ¿Se acuerda acá de todos los grandes personajes que tuvo la Biblia? De todo lo que han logrado hacer, de todo lo que realmente conquistaron, obtuvieron sus promesas, cerraron la boca de los leones, nos acordamos de Sadrac, Mesach y Abednego que pasearon en el fuego, porque realmente tuvieron un paseo en el fuego, escaparon del filo de espada, dice, ¿no? Siendo débiles fueron hechos fuertes. Y nos acordamos de tantos personajes. Esta mañana escuchaba a Mónica, hablaba de Gedeón con los chicos, y cómo él
de la nada formó un ejército con muy pocos hombres y realmente hicieron maravilla. Entonces, hasta ahí todo es color de rosa, como dirían. Pero fíjese en lo que viene después, que esto es lo más interesante. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, fueron aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Ese es otro aspecto que muchas veces no tenemos en cuenta, miramos solamente la parte interesante donde todo es victoria, donde todo es fortaleza y ganamos y guerreamos y victoriamos. Y no nos damos cuenta que todos estos héroes de la Biblia vivieron todo esto por llevar la palabra del Señor. Yo cuando leí la palabra aserrado, no podía creer, ¿no? Y le digo, Moni, acá dice aserrado. Y me dice Moni, ay, ¿de qué estás preparando la palabra vos? Que aserrado, que muerto. Bueno, que lo vas a asustar a todos, que... Bueno, pero ahí realmente descubrí de qué manera murieron muchos de los grandes personajes de la Biblia. Y todo lo que tuvieron que pasar y de todo lo que tuvieron que sufrir. Siempre que me trajo ahora a la memoria, hay una palabra que alguna vez la di hace muchos años, que decía la palabra, el título de la palabra era sacúdete las víboras. Y esta palabra estaba basada en nuestro querido Pablo, que realmente me gusta mencionarlo mucho porque Pablo para mí es muy especial. Pablo realmente para mí es un personaje que realmente me inspira mucho, ¿no? Yo creo que todo lo que tenía Pablo era algo tan especial. Y Pablo era uno de los personajes de los que estábamos leyendo recién. Pablo era una persona que vivía para Dios, pero aún así le pasaban cada cosa que vos decís, wow, Señor, pobre Pablo. Y recuerdan cuando Pablo, en el naufragio de Pablo, cómo nos hubiera gustado, cómo le hubiera, no sé si a Pablo le hubiera gustado, pero que venga la mano del Señor y los lleve a la playa así, y los deposite en la playa, porque el Señor le había dicho que iban a llegar todos seguros, pero no, tuvo que naufragarse, y en el naufragio me imagino que Pablo tragó agua, en el naufragio me imagino que Pablo se ahogó, y la pasó tan mal como todos los que lograron llegar a la orilla, y todo ahogado y todo con agua en los pulmones y cansado de tanto intentar luchar contra la corriente, pero así llegó a la playa. ¿Llegó seguro, diría el Señor? Sí, cumplió su promesa. ¿Cómo llegó? Si lo miramos con ojos humanos decimos, y qué lindo hubiera sido que el Señor lo haga flotar o que lleve el barco y lo deje en el costado. Y no solo eso, sino que al pobre Pablo después, en medio, imagínense en un Pablo mojado, un Pablo, toda la ropa mojada, con la indumentaria que vivían en ese tiempo, que eran todos telas gruesas y pesadas, todo mojado, tratando de calentarse el fuego y lo pica una víbora. ¿No? Y a veces a nosotros nos gusta pensar en un Pablo que se mira la mano así y está la víbora y dice, a ver, salí de acá, ¿qué me venía a picar a mí? No, yo me imagino un Pablo que le dolió, un Pablo que cuando vio la víbora prendida en su mano se sorprendió y le habrá dolido la mordida porque sigue siendo humano, y viendo que era una víbora venenosa, a lo mejor le entró angustia, como a cualquiera de nosotros en esos momentos en que la estamos pasando mal, nos entra angustia. Y entonces él agarró la víbora y la tira, pero él a lo mejor en ese momento sintió una angustia de decir, ¡au! Y yo me imagino la cara porque las demás personas se sorprendieron al verlo y dijeron, palmó, lo mordió la víbora, palmó Pablo. Porque así dice la palabra, que los demás estaban esperando que Pablo muera. O sea que la cara de angustia en Pablo quizás se reflejaba. No era un Pablo que, a ver, salí vos, anda al fuego, ¿qué me venía a picar a mí? Soy Pablo. ¿No sabés quién soy, víbora? Soy Pablo. No me podés picar a mí, ¿no?
pero era diferente. Y ese es el Pablo que a mí me gusta pensar, un Pablo humano, pero que llegó a un nivel en el cual su humanidad se hizo tan chiquita, que permitió que el Señor se hiciera tan grande en él, que vivió de una manera tan diferente, que nada lo afectaba, que aún en la cárcel él alentaba a los demás, que aún pasándola malísimo, nunca se escucha una palabra de queja para diciendo, no sabe lo mal que la estoy pasando, no sabe lo que me está pasando, encima me llevan a Roma y yo sé que allá voy a morir, me van a decapitar, no sabe, mejor sabe qué, no sigas hablando del Señor. No, un Pablo que alentaba en todo momento. Entonces, la primera característica que tenemos acá es que vamos a sufrir penalidades, pero eso no es malo, porque el Señor dice que venció al mundo, y es por eso que tenemos que tener fe de que así va a ser. La segunda característica, para ir avanzando un poquito más rápido, dice en el versículo, no se enreden en los negocios de la vida. Qué importante esto, ¿no? Cuando habla de no enredarse, no significa que no debemos, que debemos alejarnos del mundo y decir, no, la cosa del mundo yo ya no la sigo, no sabés, yo no me junto con nadie que no sea cristiano, no comparto con nadie que no sea cristiano, en mi trabajo tengo una oficina aislada de todos los demás, mi oficina es santa y bendita y no entra nadie. No, lo que está diciendo acá es que no dejemos que las cosas del mundo nos enrieden y nos atoren y nos quiten la libertad de poder nosotros seguir juntos y unidos con el Señor, ¿no? Que en esas cosas de la vida no nos quiten los momentos de intimidad con nuestro Señor. Que realmente enredarse uno se imagina todo atado y anudado y sin poder moverse, sin poder. Entonces a eso se refiere Pablo. No dejen que las cosas de la vida lo enrieden, hermanos. Que las cosas de la vida lo aten. Que las cosas de la vida nos ganen a nosotros y digamos, no tengo tiempo porque realmente, mirá, tengo esto que hacer en el día, aquello, esto, y me dejo avasallar y me dejo ganar. No tenemos que nosotros permitir que un soldado de Cristo se deje enredar por las cosas de la vida. Un soldado en guerra vive para la guerra las 24 horas del día. Un soldado en guerra sabe que puede tener que levantarse a las 3 de la mañana y salir y guerrear porque en ese momento se libra la batalla y tiene que salir y pelear. Tiene que estar disponible siempre. Entonces, si bien podemos vivir una muy buena vida diaria, física, no tenemos que dejar que eso sea mayor que nuestra vida espiritual con el Señor. Saben que a nosotros nos gusta ver mucho, bueno, desde hace poco, pero a mí me gustan mucho los cuchillos, ¿no? Me gustan mucho los cuchillos. Me gusta su forma, para qué son, yo siempre quiero tener un cuchillo para todo, un cuchillo para la verdura, un cuchillo para el queso, un cuchillo para la carne. Y Moni me dice, deja de traer cuchillos a la casa, pero me gusta, ¿no? Y hay un programa que descubrimos hace poco que realmente me emociona cada vez que lo veo, que se llama Desafío sobre Fuego. Y en ese desafío sobre fuego ponen a prueba herreros que le dan material, cualquier cosa de materiales, y ellos tienen que sacar un cuchillo de esos materiales, ¿no? Y a veces le dan pedazos de parte, el otro día le daban pedazos de partes de un helicóptero, le dan bolillas, le dan cualquier cosa y ellos tienen que forjar un cuchillo. Y yo me emociono cuando veo las cosas que salen y las pruebas que le hacen y todo. Y yo pensaba, ¿no? Eso hace el Señor con nosotros. Nosotros traemos una formación del mundo. Nosotros hemos sido formados en el mundo de una manera. Nosotros somos ese acero que ya tiene una forma, que ya tiene una dureza, que ya ha sido creado y decimos, estos somos nosotros. Esta bolilla, este repuesto, estos somos nosotros. Así hemos sido creados, así nos han formado y así hoy soy un acero indestructible. Y yo tengo esa forma y yo sé para qué sirvo y yo sé para qué me han creado y yo sé y vengo con esa forma. ¿Qué hace el Señor? El Señor, así como estos herreros, nos mete, hay veces que lo hacen meter a todos en un molde y va para el fuego. Y ese acero formado, ese acero que ya tenía una forma, se desarma. ¿Sí? En el calor del fuego, ese acero se pone una sola cosa al rojo vivo, se desarma. Y es allí
donde a partir de ese momento el herrero empieza a trabajar en ese acero y le da la forma que él quiere. Eso hace el Señor con nosotros. Con estas pruebas, con estas batallas, con todo esto que venimos librando, el Señor nos lleva al fuego. Y allí, una vez que ya hemos perdido nuestra dureza y nuestra forma, el Señor nos empieza a formar. Y nos da la forma que Él quiere. Nos da la forma para la cual fuimos realmente creados desde un principio. La forma para la cual el Señor nos creó. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dejarnos formar por el Señor. Tenemos que dejarnos que Él sea el que nos dé la forma que Él quiere. Tenemos que dejar que Él nos moldee y a veces vamos a pasar por el fuego. Y va a ser duro. Vamos a estar rojo vivo. Pero allí el Señor empieza a trabajar y nos empieza a formar. Entonces, no nos dejemos enredar por las cosas de la vida. Busquemos intimidad con nuestro Señor. Busquemos ser uno con Él, como decía la canción. Busquemos que realmente Él sea el que nos forme. Y por último, dice la última parte, y busca agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor se lo merece. El Señor se merece que podamos realmente ser de su agrado. El Señor se merece que realmente nosotros busquemos agradarlo. Que realmente busquemos nosotros devolverle alguito de lo que Él ya dio por cada uno de nosotros. Al mandar a su Hijo vivió todo lo que nosotros vivimos y más. Entonces, le debemos mucho, estamos en una deuda eterna con nuestro Señor. Entonces, busca agradar, dice, al que te tomó por soldado. Busquemos agradar a nuestro Señor, hermano. Busquemos agradar. Y realmente qué bueno escuchar estas palabras que decía Luciano cuando le tocó la prédica que decía en Mateo 25, 21. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermosas palabras, ¿no? Escuchar que nuestro Señor nos diga eso, que hemos podido ser ese siervo fiel que Él buscaba de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, para terminar, voy a terminar con Pablo. Comencé con Pablo y termino con Pablo. En 2 Corintios 5:9 dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionemos agradar al Señor. Hermanos, ambicionemos agradar al Señor. Ambicionemos realmente agradar a ese que lo dio todo por nosotros. Ambicionemos agradar a ese que nos acompaña en estos momentos, en mi caso de enfermedad, en algunos casos de situaciones económicas, de angustia, de muchas y tantas cosas que vivimos. Ambicionemos agradar al Señor y que nos diga siervo fiel ha sido, ¿no? Pero que cuando lleguemos a ese momento en que nos diga siervo fiel, me gustaría a mí poder presentarme ante Él con una armadura desgastada, usada, ¿no? De presentarme ante Él realmente con una muestra de decir, he peleado muchas batallas y aquí estoy. ¿Ah? Mi armadura está gastadísima, no la tengo reluciente, la usé un montón, pero he ganado todas las batallas. Entonces, hermanos, recuerden, la armadura la tenemos las armas, tenemos el conocimiento que nos da el Señor para poder librar las batallas, pero siempre unidos, ¿no? Qué bueno que nosotros podamos siempre estar pensando en cómo está mi hermano, un mensajito, cómo le está pasando, que nos sientamos realmente todos juntos y unidos, porque como les decía al principio, esta batalla la ganamos entre todos, ¿no? Y la victoria la vamos a obtener entre todos, perdón. Pero que recuerden que esas victorias muchas veces van a ser espirituales, muchas veces se van a librar, y es ahí donde más les duele al diablo. Perder en el ámbito espiritual es donde más le duele, porque es donde él más libra sus batallas. Y si el pueblo de Dios se da cuenta que tiene las herramientas necesarias y se da cuenta que es un soldado preparado y que allí es donde va a luchar y allí es donde va a ganar, no tiene nada que hacer. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición, los bendigo. Como les digo, realmente me siento gozoso de poder siempre llevar la palabra y brindarle algo de lo que el Señor a veces me da y poder compartirlo y poder llevarle, y espero que haya sido de bendición para su vida. Gracias.
Amén. Sí, en verdad, muchas gracias, Ezequiel, por tu palabra, porque realmente nos muestra una faceta que tenemos que desarrollar constantemente en nuestra vida, ¿no? Y ahí cuando vos citabas Hebreos 11, en el capítulo que sigue, en Hebreos 12, dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, dice, sigamos por delante esta carrera que Dios nos ha propuesto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y él, yo sé que cuando fue a la cruz, él si había algo que tenía en cuenta, era el amor que tenía por nosotros. Cuando él iba camino a la cruz, delante de él estaba la cara de Pedro, estaba la cara de Pablo, estaba la cara de María Magdalena, estaba la cara de Ezequiel, estaba la cara de Walter. Él nos estaba mirando a cada uno de nosotros porque nosotros éramos su galardón. Así que, de la misma manera, nosotros tenemos que también ver así, de esa manera, ¿sí? Que nuestros hermanos son nuestro galardón. Ellos son nuestro premio y lo tenemos aquí, al alcance de la mano. Por lo tanto, cada vez que podamos apoyarnos, como decías recién, podemos hacer una llamadita, podemos preguntarle cómo está, podemos acercarle a algo que necesite. Cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Así que muchas gracias, Ezequiel, hermosa tu palabra. Así que le vamos a dar un ratito a Luciano. Le vamos a permitir al hermano Luciano que él comparta con nosotros la adoración que Dios haya puesto en su corazón.